Ya. El día de hoy vamos a hablar acerca de los usos y aplicaciones de los ácidos carboxílicos. Nosotros ya en el video anterior pudimos ver de que hay nombres singulares, ¿sí? Prácticamente estos nombres los han puesto quienes lo investigaron, quienes lo identificaron, quienes lo descubrieron. Por ejemplo, el ácido fórmico. Nosotros, si nos ponemos ya la fórmula, nosotros lo reconocemos como un metanoico. Podemos reconocer un etanoico, podemos utilizar una fórmula y ya sabemos qué es un propanoico, qué es un benzoico, pero estos tienen nombres singulares. En el caso del ácido fórmico, como ustedes pudieron ver en el video, se obtienen de las hormigas, del veneno de las hormigas. Aquí se dice del aguijón, inclusive se lo utiliza de la ortiga. ¿Y en dónde se lo utiliza? En la industria, para los curtidos, para utilizarlos de colorante. Antes les preguntaba a ustedes qué es el ácido acético. Eso ustedes lo utilizan en las comidas. Yo por lo general en una ensalada sé poner bastante lo que es aceite de oliva y ponemos aceite, el ácido acético, el vinagre, y le da un sabor exquisito. Si ustedes pueden hacer la prueba, pues obviamente van a ver que el sabor es muy agradable, ¿sí? También este en mayor porcentaje de fermentado, porque el ácido acético lo que se obtiene es de la fermentación bacteriana, ¿sí? De algunos organismos, más que todo de las plantas, se obtiene también para la fabricación de plásticos y también se lo utiliza para los cosméticos. Este es el más conocido, el vinagre, ¿sí? Inclusive les digo que tiene poderes terapéuticos. Muchos terapeutas lo están utilizando, por ejemplo, el vinagre de manzana y el de guineo para lo que son los problemas de vías urinarias, para que tú te des cuenta cómo tienen varios usos. Este de aquí también se le llama sal de limón, ¿sí? O sal amarga. Este se llama el ácido oxálico, ¿sí? El nombre se llama etanodioico, ¿sí? Hablemos de lo que son los elementos. Etanodioico. La palabra etanodioico significa que tiene dos grupos funcionales dentro de su estructura. Eta tiene un carbono, dos, oico significa que tiene dos grupos funcionales. Y el nombre singular que se le encuentra en la industria se llama oxálico. Bien, ¿para qué se utiliza este? Este se utiliza para blanquear, ¿sí? En los tejidos de fibra también se utiliza para eliminar manchas y limpiar radiadores. ¿Saben a dónde también se encuentra eso? En organismos como en plantas la espinaca, ¿sí? Mira que te das cuenta que los ácidos carboxílicos los podemos encontrar en varias partes. Vamos a hablar del propanoico. Bien, en este propanoico, al desintegrar este ácido, lo podemos obtener nosotros conservantes. Por ejemplo, de este ácido propanoico yo puedo obtener un propinato de sodio o un propinato de calcio. Los que tienen panificadora utilizan bastante ello, porque esto sirve de conservantes, inclusive para los alimentos y medicamentos. Y muchos de estos ingredientes se utilizan inclusive para terapias, ¿sí? Como fármacos contra los hongos de los pies. Mira el uso de estos ácidos carboxílicos. En muchos de los casos también se utiliza el benzoico, que es la unión de un benceno, ¿sí? Este tiene diferentes funciones. Es un antiséptico, ¿sí? Un antibacterial, un antiviral. Es un conservador de alimentos. Inclusive se lo está utilizando hoy día en la industria en lo que son las pastas dentales. E incluso como un expectorante. Los que sabemos tener un poquito de flema en los bronquios, sea observador y mira los productos que tú consumes, y aquí tenemos el ácido benzoico. Inclusive en la farmacia hay el ácido benzoico. Tenemos el ácido cítrico. Esto lo encontramos en todas las frutas cítricas. Mayormente lo encontramos en el kiwi, ¿sí? Tenemos en las frutas como el limón y naranja. Y como ustedes les había dicho el día de ayer, que estos de aquí elevan el pH. Cuando nuestro cuerpo necesita un pH neutro para que el metabolismo funcione, aquí tenemos la razón de por qué el ácido cítrico es muy importante consumir. Porque este pH que tiene aquí va llegando hasta 5. Significa que si yo estoy consumiendo un alimento de pH 5, estoy ayudando a que mi pH, que es ácido en mi cuerpo, se vaya regulando. Y como dijo Juan José, el pH 5 y el pH 7 sería el idóneo para que esas bacterias y virus no se propaguen. Y aquí la importancia de que tú
puedas observar que tu consumo tiene que ser alimentos que tengan un pH ligeramente alcalino y ligeramente ácido. ¿Sí? Bien, continuamos. Aquí tenemos que hay muchos metales que se unen con los ácidos carboxílicos y estos se denominan sales. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos. El acetato sódico, ¿sí? Este le hace una preparación de solución de buffer. Esta solución de buffer, explico, es una solución que se utiliza para que en el laboratorio, cuando yo voy a generar una solución, tenga un amortiguador de pH. Es decir, es una solución que se te utiliza como aditivo para que pueda amortiguar los cambios bruscos de pH, que puede pasar una solución de ácido a alcalino. También aquí está también, se regula el pH, se utiliza en la fabricación de jabones y también productos farmacéuticos. Tenemos otra sal, el acetato de plomo. Mira, aquí es muy curioso, este se lo utiliza por su sabor muy dulce, de hecho se le llama azúcar de plomo. Es un sabor muy dulce que se utiliza y obviamente tiene propiedades terapéuticas. Se lo utiliza para las enfermedades de la piel. Tenemos otro, el lactato de calcio y citrato de amonio férrico. Bien, este de aquí ustedes los pueden encontrar, ¿saben dónde? ¿Se han consumido la leche de soya en tarro? Los néctares, esas papillas que se compran en el supermercado. Esas leches fortificadas que ya consumen las personas de 50, 60 años. Ahí tenemos el lactato de calcio y citrato. Porque estos son suplementos de hierro y calcio que muchos médicos se envían para que tú puedas consumir en vista de la deficiencia de calcio y hierro que hay a la edad adulta. El oxalato de potasio. Este se lo emplea en los laboratorios. ¿Para qué? Este es un anticoagulante. Cuando nosotros vamos a hacer análisis de sangre, necesitamos utilizar un aditivo que no permita la coagulación temprana de los eritrocitos, leucocitos, las plasmas y plaquetas, ¿sí? Para hacerlo durante el análisis clínico. Tenemos otro, el ácido salicílico. ¿Ustedes vieron el uso del ácido salicílico? Pregunto, Carol, ¿sí te diste cuenta el ácido salicílico en qué se lo fabrica? Había una pastilla ahí y muchos de nosotros sabemos utilizarlo. ¿Quién fue observador? ¿Quién escuchó? ¿En dónde se lo utiliza ese ácido salicílico? ¿La aspirina? La aspirina. En la medicina, la aspirina. Aquí dice que este de aquí, aquí dice que se lo utiliza como antipirético. ¿Qué es un antipirético? Antipirético es el que genera la baja de temperatura en el organismo para la fiebre, ¿sí? Para la fiebre. También sirve como un analgésico para esos problemas de reumatismo y artritis. Ahorita ustedes no saben qué es esto. Pero ya cuando ya llegan a los 50 años, la descalcificación por esas glándulas que nosotros ya conocemos que genera una deficiencia hormonal, vamos a tener que utilizar esta sal sódica o el ácido salicílico. ¿Sí? Bien, aquí vamos a hablar de los anhídridos. Bien, les cuento algo. Muchos ácidos carboxílicos, al desintegrarlos, forman anhídridos. ¿Sí? Y aquí tenemos a uno, el anhídrido acético. Juan José, ¿sabes en qué se le utiliza el ácido acético? Anhídrido acético, perdón. Ácido anhídrido. Dice, ¿es ácido o anhídrido acético? Anhídrido acético. Anhídrido acético. La aspirina. Para producción también de la aspirina, ¿sí? Aquí les paso un detalle. Los narcotraficantes lo saben utilizar. Esto lo mezclan con el opio y obtienen nada menos que la heroína. Y de hecho, este anhídrido acético es restringido a la venta, ¿sí? Para que te des cuenta. O sea, hay muchos usos que le están dando diversos a estos ácidos
¿sí? Como tú lo puedes ver. También se puede utilizar, por ejemplo, para crear filtros de cigarrillo. Los que fuman, ¿sí? Aquí está el uso de ese anhídrido acético. En las drogas también está esto. El anhídrido tálico. Este de aquí es un poco complicado conseguir, ¿sí? Pero en la condensación de ese ácido tálico se lo puede utilizar para generar resina sintética y la manufactura de recubrimientos contra la intemperie. Esto de aquí es un procedimiento, yo ya lo hice en laboratorio, y estos se forman como cristales, ¿sí? Por la condensación prácticamente de este ácido tálico. Pasamos a lo siguiente. Tenemos los ésteres. ¿Te acuerdas de los ésteres? Vienen los ácidos carboxílicos. ¿Recuerdas que aquí teníamos que el grupo funcional es el carbono, alfa, que tiene un doble enlace con el oxígeno y un enlace simple con hidróxilo? Y cuando este éster se formaba es cuando desalojaba el hidrógeno y formaba otra cadena de carbono. Ahora vamos a ver en dónde podemos nosotros encontrar la función de estos ésteres. Bien, voy a pedir a Samuel que me lea el primer párrafo. Ésteres. Estamos hablando de usos y aplicaciones. Ésteres. Comercialmente, el acetato de etilo y el acetato de butilo son los ésteres más importantes. Son usados como disolventes para nitrocelulosa, como materia prima en la fabricación de lacas y como aromatizante. Correcto. Su olor característico lo que hace es dar ciertas ventajas. Por ejemplo, mira aquí. Ahí lo he separado, lo que está en el libro. Si tú te enfocas en tu libro, en la página 112, aquí tenemos dos, ¿sí? Por ejemplo, algunos ésteres son usados como saborizantes en bebidas. Esos saborizantes especiales que nosotros sabemos utilizar en las bebidas. Y yo tuve una oportunidad de estar en el Perú. Y bueno, aquí no he visto, pero hay gaseosas de diferentes sabores, muy diversos. Y en Colombia también. Aquí todavía no lo hay. Todavía no he visto, yo no. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay saborizantes artificiales. Y aquí nosotros tenemos los ésteres. Dicen, aquí ¿Sí? siempre va a decir. Inclusive, no sé si tú has visto en las velas. Ya, bueno, yo me acuerdo, no me acuerdo bien las marcas, pero en los otros países ahí está más generalizado esto de los usos de estos ésteres. Sí, los colorantes. Inclusive aquí Aquí yo he las visto velas, ya en las velas de velas, color amarillo, los que son azul, amantes rojo. del ornamental. Sí. Saborizantes, saborizantes, ¿sí? Y olorizantes. A veces en las velas tú coges un olor, ¿sí? Muy agradable, pero es uso de estos ácidos carboxílicos. En la medicina, léame Emi, en la medicina, ¿cómo utilizamos estos ésteres? En medicina son usados en el tratamiento de diversas dolencias, por ejemplo, por el acetato de etilo es estimulante y antispasmódico en irritaciones cólicas y bronquiales. En la aplicación externa se emplea para el tratamiento de enfermedades dermatológicas causadas por parásitos. Otros ésteres de mayor peso molecular son empleados como plastificantes. Plastificantes, ¿no? Entonces, los ésteres a mayor cantidad de carbono, en mayor cantidad en su cadena, pues ya se los utiliza de forma sintética. Mientras, cuando se están formando pequeños carbonos, se los pueden utilizar en la medicina, ¿sí? Aquí vemos los antismódicos. Cuando, por ejemplo, tú tienes bastantes cólicos generados por gases, se puede utilizar algunos de estos ésteres, ¿sí? También cuando tienes problemas bronquiales, también se utilizan. Hay varios nombres comerciales, pero solamente para que ustedes le den cuenta del uso bien diverso, ¿sí? De los ésteres. Hablemos de un compuesto de suma importancia, ¿sí? De los ésteres. Es el principal componente de la aspirina. Mira, volvemos a hablar de la aspirina. El ácido acetilsalicílico. Este se obtiene de la esterificación. ¿Qué es esterificación? Puedes anotar ahí. Es el proceso dentro de un laboratorio que uno yo un alcohol con un ácido. Ese es el proceso de esterificación. Repito, es en laboratorio cuando yo uno un ácido con un alcohol y tengo como producto un éster, ¿sí? Entonces tengo un reactivo más, yo tengo
como producto un éster. Y esto se le llama el proceso de esterificación. Bueno, este medicamento, que es la aspirina, es prácticamente por su poder antiséptico, analgésico y antipirético, se lo utiliza mucho. Por ejemplo, antes lo sabían utilizar bastante. Yo recuerdo en un tiempo que tenía farmacia, venía la gente a comprar bastante aspirina. Tenía fiebre y compraba aspirina. Hasta el día de hoy he visto de que la aspirina es muy utilizada. Por otro lado, tenemos el salicilato de metilo, ¿sí? Es un éster obtenido también de un ácido. Mira, aquí también tenemos un proceso de esterificación. Un ácido más un alcohol. El metanol es un alcohol. Este es un aroma muy agradable. Este es un olor a menta y es usado como saborizante en los dulces y también en las cremas. Y esto aquí nosotros tenemos. Esta de aquí, esta plantita que se ve aquí no la tenemos aquí en el Ecuador. Por lo generalmente está en México, está en la zona de Estados Unidos y Canadá. Se le llama la baya de Canadá, ¿sí? Dice, este salicilato de metilo, ¿sí? Está extraído de esta baya y prácticamente esa se la sabe utilizar como aromatizante y se lo utiliza también para dar sabor a los dulces. También este es aplicado a la piel y este produce un analgésico, ¿sí? Continuamos. Los poliésteres. En el video también vimos que poli significa muchos. La unión de ésteres significa que nosotros podemos darles diversos usos. Por ejemplo, son plásticos muy utilizados en el mundo. El día de hoy ha cobrado auge esto. Por ejemplo, el ácido acrílico. En la odontología, tú tienes aquí resinas acrílicas. Mira, se puede hacer todo lo que tiene que ver con odontología, ¿sí? Pasamos con los ácidos acrílicos. Todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama esto? Globón. No sé si ustedes conocen el globón, ¿sí? Tienen nombres distintos comerciales. Y aquí nosotros tenemos que es un aparente como a un vidrio, pero es más flexible y más duradero. También lo utilizamos en las pinturas. El metilo también se lo utiliza para generar tipos plásticos que son muy resistentes, son flexibles y son mucho más livianos. Tenemos el dacrón, que es otro poliéster que tú estás viendo aquí, ¿sí? Son todo lo que tiene que ver con el mundo industrial sintético. Y aquí estamos viendo el uso de los poliésteres. Inclusive en la tela, cuando tú vas a comprar ropa, tú ves ahí en las etiquetas, poliéster, ¿sí? Entonces vemos en la amplia gama en que se está utilizando ahora los ácidos carboxílicos. Por otro lado tenemos las amidas. Bien, esto vamos a hablar la próxima clase, pero vamos a darle el uso y la aplicación de estas amidas. Bien, aquí tenemos la urea. ¿Tú te acuerdas del año pasado que hablamos del aparato excretor? Nosotros como organismos producimos, ¿sí?, una excreción y ahí es donde el ácido úrico, la urea, el amoníaco. Hay muchos animales que botan el amoníaco, por ejemplo en el caso de los peces, ¿sí? El caso de la urea, el ácido úrico, nosotros los hacemos y los otros animales vertebrados. ¿Y qué es esto? Es la unión de dos aminas, ¿sí? Mira aquí, un amino, otro amino, y aquí tenemos el grupo funcional carboxílico. Entonces, esta amina se da a partir del grupo carboxílico y se considera una diamida. Dia, 2, amida porque está formado por la unión de los dos radicales grupo funcional amida. Como se dice ahí, proviene de la fórmula. Mira, en nuestro cuerpo se produce gracias a que nosotros también tenemos en el producto intersticial, en el metabolismo, nosotros utilizamos el oxígeno para desdoblar todos esos glúcidos, para oxidarlos, y nosotros generamos dentro de nosotros el dióxido de carbono. Ahora, en laboratorio se utiliza ese dióxido de carbono y se suma a 2 moléculas de amoníaco, NH3, y presionamos, generamos una presión muy alta y le añadimos calor, y nosotros podemos formar este componente que es la urea. Ahora, ¿en qué forma podemos utilizar la urea? Si ustedes se dieron cuenta, se habló de ello en el video. Los usos de la industria más importantes de la urea en su condensación de medio básico con malonatos
de dietilo sustituido, existen los conocidos los barbitúricos. ¿Qué son los barbitúricos? Aquí lo he puesto en rojo. ¿Dónde se utilizan los barbitúricos? En las cirugías. Estos barbitúricos lo que hacen es sedante al sistema nervioso. Esto es lo que te aplican como sedante, ¿sí? Y prácticamente lo que hace un sedante suave y analgésico para venir e intervenir quirúrgicamente y tú no seas tan afectado. En la industria de la agricultura también se los utiliza como fertilizante. ¿Quién ha tenido una plantita alguna vez ha comprado un fertilizante y se utiliza bastante la urea? ¿Sí? Pero esta urea también produce acidificación en el suelo. Por ende, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo mucho porque está destruyendo también la microbiología del suelo. Bien, también se lo utiliza de forma diurética, ¿sí? Como les he mencionado, nuestro cuerpo produce también lo que es el ácido úrico y la urea, y nosotros lo desechamos en el aparato excretor, en la orina, y también en algunos productos a base de urea se lo utiliza para hacer diurético, para que te ayude a orinar. Contra la gota. ¿Qué es la gota? Son problemas que a veces las personas tienen que tienen relación con la artritis. La artritis, ya problemas también de reumatismo. También se saben utilizar medicamentos a base de estas amidas. Aquí tenemos una poliamida muy conocida, el nylon, ¿sí? Este se obtiene por la condensación del ácido adípico con hexametil endiamina. El nylon es uno de los instrumentos más conocidos por su resistencia, ¿sí? Ya que tiene una formación de puentes de hidrógeno intermoleculares muy fuertes, se lo utiliza para fabricaciones, elaboraciones de alfombra y partes de máquinas. La acaba de sumir.